¿cómo funciona la relación ejecutivo-legislativo para que se pueda cerrar el Congreso constitucionalmente? Que es algo que me han preguntado. Una pregunta interesante porque es coyuntural, sobre todo. Coyuntural. Sí, a ver, miren. El presidente de la República puede instruir a su primer ministro y decirle, mira, te vas al Congreso y haces este tema que me interesa, cuestión de confianza. ¿Qué quiere decir esto? O me lo apruebas o yo me voy. ¿Ok? Entonces va con un proyecto de ley y dice, mire, este proyecto de ley lo vamos a hacer cuestión de confianza. Entonces, oiga, pero no sé, por ejemplo, no sé, la unión civil, ¿ya? Vamos a hacer la unión civil cuestión de confianza. Y se pueden buscar unos bien así, ¿no? Complicados. Ajá. Ya, o esta reducción impositiva, en fin, cualquier cosa que genere cierta polémica. Entonces el Congreso dirá, no te lo apruebo. Ah, ya, muy bien. Entonces el gabinete ha perdido la confianza. Y no hay forma de salirse. La vez pasada decían, no le hemos quitado, no hemos censurado, no, señor. Sí. Si el gabinete hace cuestión de confianza y usted no le da la confianza de lo que dice la Constitución, el gabinete inmediatamente se disuelve. El presidente del Consejo de Ministros presenta su renuncia, se va. ¿Ok? No es porque él renuncia, no, es porque no ha obtenido la confianza. ¿Ok? Si eso pasa 2 veces, el presidente de la República disuelve el Congreso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un Congreso que tiene cierta lógica? ¿No es cierto? No se suicida, pues, ¿no? Dice, no vamos a permitir que nos presenten 2 cuestiones de confianza y no aprobarlas, porque si nos presentan 2 cuestiones de confianza y no las aprobamos, simplemente nos tenemos que liquidar. Entonces, hay ahí un mecanismo de contrapeso muy interesante, porque inmediatamente lo que puede hacer Pedro Kuczynski es que todo lo que quiera aprobar lo hace cuestión de confianza. Todo. Entonces quiero aprobar esta norma y no me la cuestión de confianza. Quiero la cuestión de confianza. Quiero cuestión de Entonces eso no lo puedes hacer cuando tú tienes una mayoría relativa, ¿no es cierto? Los gobiernos de Toledo, de García, de Humala, no tuvieron mayoría absoluta, pero sí relativa. Entonces sí podían gobernar. No necesitaban hacer cuestión de confianza. Pero lo que sí se puede hacer en un gobierno donde no tienes mayoría en absoluto, porque tienes 73 votos en contra, y militantemente en contra, además de los votos de la izquierda que también se plegarán a estar en contra, es decir simplemente, bueno, acá está la ley. El primer ministro hace de ella cuestión de confianza. O la aprueban o el primer ministro se va. Ustedes escojan. Mira cómo se ríe acá mi operador. Pero es así, ¿ya? Entonces, no me lo van a aprobar. Muy bien, va uno, ping, siguiente, 2 strikes, como dicen los gringos. Sí. Va afuera. Listo. Entonces se va al Congreso. Entonces, no entendemos hasta ahora que nuestro sistema es presidencial, un presidencialismo atenuado, ¿ya? Pero con esta llave que tiene la Constitución para tú provocar el cierre del Congreso. Yo sé que Pedro Cateriano no lo quiso hacer porque le parecía que no contribuía a nada, ¿no es cierto?, a un año de irse el gobierno, que el presidente Vélez sí quería cerrar el Congreso después que le censuraron el gabinete de Ana Jara, y que sí estaba dispuesto a mandar a Pedro Cateriano con las cuestiones de confianza más disparatadas que se le ocurran a ustedes para poner al Congreso contra la pared y que el Congreso le tuviera que decir que no. Eso no te lo apruebo. No me lo apruebas, perfecto, chao. En jaque. Claro, y eso era convocar elecciones parlamentarias para tener un parlamento por un año. Que en realidad era casi el disparate que nos obligaron a hacer en la Municipalidad de Lima con la revocatoria, ¿no? Entonces, ese problema no creo que se presente al inicio. O sea, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski va a presentar un gabinete y al gabinete se le van a dar las... es a lo que se le llama luna de miel, ¿no? La investidura. Claro. Se le va a dar la investidura de todas maneras, pues. Sí. Olvídate la luna de miel. Y a todos los que vayan se les va a dar la investidura. Porque si no se les da la investidura, tienes que cerrar el Congreso. A la segunda cierras el Congreso. Yo pensaba que si yo quisiera forzar el cierre del Congreso, me consigo primer ministro alocón más grande del mundo. Claro, Antauro, pues lo indulto y lo pongo de primer ministro, ¿ya? Y que corra así como corría en el juzgado, ¿te acuerdas? Que se echaba así, que iba sin zapatos, que gritaba, ya, igualito, locón. Entonces, no, pues, ¿cómo va a ser primer ministro? No sé. Se hace cuestión de confianza. Ya, no lo podemos aprobar, chao. Listo. Es forzar una situación. Pero, y en el tema final es que ahí tendrías que convocar a una nueva elección. La comisión permanente se mantiene hasta que ese nuevo Congreso se instale, y puede pasarte que ese nuevo Congreso, el pueblo decida
que peor aún vas a tener menos minoría. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo manejar el mecanismo, ¿no? La reacción popular, ¿no? Frente a esta situación. Así es. Y el ataque que puede tener de parte del otro lado. O sea, todo debe ser un cálculo político muy, muy importante, ¿no? Interesante saber. No, miren cómo reacciona la gente, ¿no? Esa sería una práctica antidemocrática. ¡No! Es una práctica absolutamente democrática generar dos cuestiones de confianza para que te censuren dos gabinetes. Está en la Constitución, por Dios. Se hace así, o sea, está diseñado para que funcione así. El mecanismo regresó a tener vigencia cuando censuraron al gabinete de Ana Jara, ¿no? Y lo censuró la oposición. O sea, después miraban todos se miraban todos entre sí porque nadie aplaudía, ¿no? ¿Te acuerdas? Se miraban como, ¿qué he hecho, señor? ¿No? Pero lo hicieron, pues. Además, la censuraron por una tontería. Claro. A ver, ¿por qué censuraron a Ana Jara? Le traigo aquí un tupper de Keiko Fujimori que me diga por qué censuraron a Ana Jara. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Era por el tema del servicio de inteligencia y por seguimientos indebidos que al final, si se dieron o no se dieron, no generaron responsabilidad alguna. Yo creo que hay en la población todavía una sensación de inseguridad en este tema del cierre del Congreso. De pronto recuerdan el 5 de abril de 1992. ¿Qué diferenciaría esta eventual situación al 5 de abril? El 5 de abril es un golpe de Estado. ¿Por qué? Lo cierro porque me da la gana, porque soy el presidente y cuento con el apoyo de los militares y pongo los tanques en las calles. Eso no tiene nada que ver con la Constitución del Perú. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene la institución? Se los voy a explicar. En el gobierno de Fernando Belaúnde, pues esto es histórico, ¿no? En el primer gobierno de Fernando Belaúnde, por si acaso, yo recién acababa de nacer, ¿eh? No creas que yo estuve ahí, ¿ya? En el primer gobierno de Fernando Belaúnde no había esta disposición constitucional. Y el APRA, que era oposición, y se había unido a sus perseguidores, que eran los obreristas, se dedicó a reventarle la vida al Ejecutivo a punta de censurarle a todos sus ministros. Y caían gabinetes enteros, ¿ya? Entonces, en la Constitución, en el debate de la Constitución del 79, se pone por primera vez esta disposición, un tanto atenuada, y ya en la del 93 se pone con mucho más claridad y rigor, porque la del 79 establecía que el Senado continuaba, solamente se podía cerrar la Cámara de Diputados. En el 93 es todo el Congreso. Entonces, digamos, esto viene por una tradición histórica. Ahora, ¿qué puede hacer el Parlamento para fastidiar? Te censuro un ministro, 2 ministros, 3 ministros, pero no gabinetes. Ahí es cuando el presidente dice, me vas a comenzar a censurar ministros. Yo te hago cuestión de confianza, pues. Y en el pulseo vamos a ver quién gana. Entonces, mucho cuidado con los que quieren ser oposición pura y dura, porque pueden terminar en su casa más rápido que volando, ¿eh? Y eso no creo que le convenga a nadie. Entonces, hay que tener cuidado en el pulseo político y hay que conocer las instituciones. El único ministro que ha hecho cuestión de confianza de su presentación, yendo como ministro, fue Pedro Cateriano, que es profesor de Derecho Constitucional, sabía perfectamente la institución. Entiendo que no le avisó a nadie. Creo que el presidente casi se desmaya cuando lo vio en la televisión. Y fue y les dijo, ya, o me dan facultades legislativas o yo me voy. O pongo mi cargo a disposición. Así, no, chao, hago cuestión, sí, es así, hago cuestión de confianza de las facultades legislativas que he pedido para legislar para Fuerzas Armadas y Policiales. Era primer ministro, nada más. Entonces, creo que era ministro de Defensa, nada más. Entonces, en el gobierno no sabían qué pasaba, en la bancada de gobierno tampoco, y le aprobaron todas las facultades. Entonces, es así de simple. Ahora, tienes que ir a jugártelas, ¿no? Porque pueden decirte, no te vas, ya me voy, ya. Detrás mío viene mi papá que calza 45. Tú calzarás 73, pero mi papá calza 130 porque cierra el Congreso entero. Ya. 457, me informan que tenemos una llamada telefónica desde Chimbote. Muy buenos días, su nombre, por favor. Muy buenos días, caballero, y muy buenos días a la excelentísima y doctora analista peruana, que no me canso de admirarla y aprender mucho de ella. Mi nombre es Lyndon Pérez Esquivel, un fiel oyente. Y yo lo felicito, es cierto que la Constitución lo ampara al señor Pedro Pablo Kuczynski, si es que el Congreso de la República no le da lo que él solicita, es decir, esa confianza. Pero volvemos a la época de los 90, doctora. ¿Se acuerda cuando Alberto Fujimori no tenía mayoría y tuvo que también cerrar el Congreso? Claro, no. Ya se explicó, voy a volverlo a explicar porque creo que no me entienden. Escúchenme bien, voy a hablar bien despacio.
El año 92 hubo un golpe de Estado. Se cierra el Congreso sin ningún procedimiento constitucional. Y no se convocan elecciones de inmediato como manda la Constitución, sino se espera un año para tener un Congreso constituyente, que además nadie pidió que fuera constituyente. ¿Ok? No es igual. Uy, Dios mío, esto nos va a costar bastante. El derecho que está escrito en nuestra Constitución, está escrito así, no solo en esta, sino en la del 79 también, ¿no es cierto? El presidente de la República puede cerrar el Congreso si se le niega la confianza a 2 gabinetes, a 2, ¿ok? No porque le da la gana, no porque amanece un domingo en la noche y cierra el Congreso y trae a los militares, no. Y convoca a elecciones de manera inmediata. No lo puede hacer en el último año de gobierno. Por eso el 28 de julio del año pasado era el último día en que se podía hacer. No se puede hacer en el último año de gobierno. Hay reglas. No es regresar a los 90. Es una institución del derecho constitucional que está contenida además en la Constitución del 79, que le daba la posibilidad al presidente de cerrar la Cámara de Diputados, más no el Senado.